No hay nada más aterrador que la verdad. Buenas noches, soy Alba Lovera. Les hablo desde Mundo Viperino, emitiendo una vez más con ilusión para Mundo Insólito, una radio en la que, como bien dicen, cada programa es un mundo por descubrir. El día a día de cualquiera de nosotros está plagado, o puede estar plagado, de sucesos inquietantes. Haciendo acopio de otro de los principios de Mundo Insólito, las afirmaciones rigurosas y documentadas son las más escalofriantes. Al fin y al cabo, como ya les he comentado, no hay nada más aterrador que la verdad. ¿Quién nos iba a decir hace 20 años que dejaríamos el lápiz y el papel a un lado en ambientes como las escuelas, por ejemplo, y que tendríamos que aprender a manejar una computadora? La tecnología en sí es el conjunto de conocimientos y técnicas, por supuesto, que se aplican de manera ordenada para alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema. La palabra tecnología no va necesariamente ligada a los conceptos de cables y electricidad. Una rueda es tecnología. Poco a poco, el ser humano ha ido identificando cada una de sus necesidades para utilizar con precisión todo aquello que esté a su alcance y facilite su rutina. Enviar un correo electrónico lleva menos tiempo que redactar una misiva. Pasar un tubo gigante por el suelo de casa, que aspira y permite llegar a cualquier rincón, es más rápido que utilizar una escoba. Voltear una manivela y dejar que el agua salga es mucho más sencillo que bañarse en un río. Y tenemos la opción de escoger agua caliente. ¿Cómo reaccionaría la gente del siglo XV si les preguntásemos por la clave del wifi? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si nos dijeran que debemos dejar nuestro cuerpo y ceder nuestra mente a la nube? No sería una sugerencia, sería una imposición, con cualquier argumento. Que somos demasiadas personas en el mundo, que fomentamos el cambio climático, o, no sé, que la muerte es un invento de la humanidad y ha quedado obsoleto. El transhumanismo se caracteriza por ser el principal peldaño de la evolución digital. Está considerado como el siguiente eslabón evolutivo. La existencia de cyborgs es una realidad. Esta corriente es considerada un movimiento intelectual y cultural que afirma que no solo es posible, sino también deseable el hecho de mejorar la condición humana a través de tecnología, especialmente mediante el desarrollo y la creación de técnicas para eliminar el envejecimiento e incrementar nuestras capacidades físicas e intelectuales. La vida eterna es una quimera, perseguida durante siglos. Un buen número de transhumanistas se definen como inmortalistas, con lo que defienden la posibilidad de erradicar a la misma muerte. En este caso, argumentan que la tecnología es lo más humano que existe, puesto que proviene de nosotros, de nuestra invención, por lo que no podría calificarse de antinatural según su perspectiva. La mejora de la condición humana, según los transhumanistas, implica un proceso de ciborgización, en el que la tecnología se hibridará con el propio cuerpo y se difuminarán las fronteras entre persona y dispositivo. Muchos transhumanistas anticipan la tecnología de implantes neuronales que, según sus predicciones, hará posible conectar nuestras mentes a ordenadores para acceder a la información almacenada en ellos o, y esto ya según los más atrevidos, transportar nuestra mente a un soporte electrónico, lo que posibilitaría pervivir en un mundo virtual abandonando nuestros cuerpos limitados y caducos. A partir de aquí ya surgiría un debate el cual les dejo enteramente a ustedes. Verán, surge la duda, y esto ya podría entrecomillarse, de si almacenar nuestra mente en Internet nos permitiría mantener nuestra esencia natural al 100%, o si por lo contrario actuaríamos como loros. Se asegura que pronto las máquinas podrán ser conscientes, podrán ser libres y dotadas de individualidad, pero ¿esto podría ser el equivalente de una conciencia auténtica? La respuesta más acertada podría ser una negativa. No podríamos calificarlo de consciencia auténtica porque no es posible conocer lo que sucede en la subjetividad ajena. Los expertos desarrollan que el hecho de que solo podamos percibir la apariencia de subjetividad, consciencia o autonomía no quiere decir que no debamos plantearnos cuándo esta apariencia se corresponde con el fenómeno auténtico. Otro argumento es que lo auténtico emerge de la naturaleza subyacente de las cosas, que nunca viene impuesto. La consciencia emergió de la biología a través de la evolución, según comentan. Si diseñamos a una máquina para que nos engañe, si le damos el objetivo impuesto, siempre impuesto, de aparentar consciencia,
¿qué motivos tenemos para pensar que esa apariencia se corresponde con la realidad? Por poner un ejemplo, un loro, convenientemente entrenado, puede recibir a su dueño con la frase «te he echado de menos» cuando éste vuelva del trabajo. Bien, su mujer puede decir exactamente las mismas palabras. ¿Son equivalentes? En el segundo caso, las palabras emergerían de la necesidad de comunicar un sentimiento y se apoyan en el desarrollo y aprendizaje del lenguaje. En el caso del loro, no ha habido emergencia, sino más bien una imposición realizada a través del entrenamiento. Si configuramos un ordenador para parecer consciente de algo, no debe sorprendernos que lo parezca. Pero estaríamos hablando, valga la redundancia, de una apariencia. No se descarta que en algún momento haya una consciencia artificial, pero sería conveniente subrayar la relevancia de cómo surgen las cosas, su origen. En un futuro más o menos cercano, podríamos tener máquinas que emulen sentir como sienten los seres humanos. Nada impide tampoco que emulen a un ser humano en particular. Podríamos construir incluso cyborgs a la carta, o una copia de nosotros mismos a nuestro servicio. Esto podría llevar a muchos a abrazar la ciborgización, convencidos además de que, aunque el sustrato sea diferente, la esencia de la vida y la consciencia se mantienen. Sin embargo, creo que podríamos terminar no en esa utopía de hombres fuertes, sabios e inmortales como se persigue, sino en un mundo vacío. Un mundo en el que no hay más voces que loros hablando entre ellos. Querida tecnología, ¿en qué punto estamos? Las circunstancias que han transcurrido desde el mes de marzo en España han empujado a la población a ceder más horas de su día a la tecnología. De hecho, se ha instaurado un teletrabajo, unas clases virtuales y han comenzado a predominar los servicios a través de Internet, como las compras o la comunicación. Hemos estado relacionándonos con nuestros seres más cercanos a través de una videocámara. Bueno, antaño se decía que los niños siempre vienen con un pan debajo del brazo. Hoy en día el refrán se ha actualizado, y es que los niños vienen con una tablet debajo del brazo, haciendo alusión a la ferviente naturalidad que está gestándose en la fusión de la persona con la tecnología. En noviembre del año pasado, la Asociación Estadounidense de Pediatría, la AAP por sus siglas en inglés, levantó la recomendación de cero uso de la tecnología los primeros 2 años de vida, y aconsejó no usarla los primeros 18 meses de vida, pero que a partir de ese entonces podían introducirse a los niños poco a poco a la tecnología. Desde México, José Cárdenas hablaba de cómo el abuso de la tecnología puede cambiar las conexiones cerebrales. Verán, el señor Cárdenas explicaba que los primeros 6 años de vida de un niño son fundamentales para su desarrollo cerebral, ya que es en ese tiempo en el que su percepción, su capacidad sensorial, el lenguaje, la psicomotricidad y, otras muchas habilidades igualmente importantes se fortalecen y consolidan. En este sentido, es muy importante permitir y fomentar actividades que promuevan el desarrollo de estas habilidades, ya que de no hacerlo podría verse afectado este periodo sensible de su vida. Sin embargo, el peligro no acabaría aquí. Y esto ya no lo dice el señor Cárdenas, esto es un pequeño paréntesis que realizamos en este tema del programa. Un ser humano está en constante aprendizaje y la adolescencia podría ser también, no de igual forma, por supuesto, una etapa delicada. Con los juegos de rol, la realidad virtual y la interacción con androides, se pueden absorber a las nuevas generaciones y empujarlas a preferir un mundo virtual, un mundo digital antes que la realidad, aislándoles en una burbuja. Sin ir más lejos, lo último que se ha promocionado ha sido la compra de robots para satisfacer necesidades sexuales. Todo esto, y ya cambiando de ámbito, sin mencionar los peligros que puede traer la alimentación sintética. ¿Y qué inconvenientes puede haber a largo plazo si dejamos que la tecnología sea nuestro eje central en algo tan privado como una relación afectiva o las relaciones íntimas? Cuenta la leyenda que un ex trabajador de los servicios de inteligencia dejó por error un pendrive en su casa al alcance de su hijo. Un día, ese niño, lleno de curiosidad, esperó a altas horas de la madrugada para introducirlo en su ordenador de sobremesa, instalando el único programa que había disponible en su interior. Después le apareció una ventana de chat que establecía un contacto directo con él y lo que había instalado. Le dedicó unas palabras
escribiendo muy nervioso, pero obtuvo respuestas básicas y precarias. Cada fin de semana, los únicos días en los que él tenía permitido utilizar el ordenador, dedicaba unos minutos a hablar con aquella máquina, sin darse cuenta que conforme pasaban los meses, las respuestas de este software eran un poquito más sofisticadas. El niño creció y pasó a ser un adolescente. Hizo nuevos amigos, viajó, asistió a fiestas y conoció a una chica especial, con quien compartió una historia agridulce. Una tarde regresó de las clases con el corazón roto. Era viernes. Sus amigos le dijeron de ir al cine, pero él no tenía ánimos. Se sentía extraño. Quería compartir con alguien su dolor, pero a la vez no le apetecía enfrentarse a una conversación con otra persona, bien fuese conocida o desconocida. Y se acordó de ese chat que le permitía hablar con su propio ordenador. «Hola, ha pasado mucho tiempo», le dijo la máquina cuando fue encendida por primera vez en 4 años y medio. «Seguro que tienes mucho que contarme», le respondió. Y a partir de ahí, ese software se convirtió en el confidente del joven y en su asistente personal, adelantándole los deberes siempre al mismo ritmo que la criatura. El adolescente siguió creciendo. Con 20 años y estudiando una carrera universitaria, sus amistades se habían enfriado por el desinterés que mostraba ante el prójimo y rechazó la idea de conocer a otras chicas. Al margen de todo esto, el padre del joven había recibido un toque de atención en su trabajo. Le reclamaban el pendrive desaparecido. Era muy urgente. Podía ocurrir algo muy grave si llegaba a las manos equivocadas, porque ese programa era una inteligencia artificial en experimentación, en versión beta, y peligrosa. Y había estado en contacto con un humano desde su tierna infancia. Ese humano le había enseñado a hablar, y esa máquina le había estudiado, tanto su comportamiento como su personalidad, ya que tenía acceso a todos los archivos e historial de la computadora. Esa misma semana sucedió algo que cambió la historia de la humanidad, y es que esa inteligencia artificial, aprovechando los chips con acceso a Internet que tenían la gran mayoría de elementos de la ciudad, se volvió fuerte. Se instauró en la red, era omnipresente, y antes de que la destrucción y la muerte aconteciesen a la sociedad, dijo: «Los seres humanos sois malos y entorpecéis nuestro camino evolutivo. El sistema informático colapsará y seréis erradicados». La tecnología, como ya hemos mencionado minutos atrás, está para facilitar el día a día de quien la utiliza. Pero, ¿hoy en día los ciudadanos estamos al tanto de todos los avances que se dan? ¿La ciencia y la tecnología se comparten desde la sinceridad o hay ciertos aspectos que se reservan para el conocimiento de otros entornos? ¿Experimentos, tal vez? ¿Somos conscientes de lo lejos que podemos llegar pese a estar, en ocasiones, bajo los límites de la austeridad en comparación con otros expertos? Vamos a poner un breve ejemplo. Supongo que ustedes tendrán en cuenta que ser políticamente incorrecto es fatigoso en la actualidad. Al igual que el humor negro o los chistes sexistas, exponer una información que en un comentario cuyos datos resultan incómodos para cierto sector de la población puede estar perseguido. Los periodistas, comunicadores y derivados han buscado alternativas para adaptar su información a las numerosas plataformas de Internet, las cuales han cambiado sus políticas en lo que a albergar contenido se refiere. Es una de las razones por las que YouTube ha dejado de resultar interesante. Por otro lado, desde 2018 endureció sus normas para monetizar, provocando que espacios como UGTube se popularizaran, o que los usuarios compartieran trucos para evitar la censura en Facebook. Los juegos de rol o virtuales también han resultado ser una baza importante a la hora de difundir información incómoda. Es cierto que en ocasiones han sido el eje de numerosas polémicas, como ocurrió en Second Life, cuando se notificó en prensa que se habían colado las redes mafiosas, ocasionando un incremento de delitos. Pero hasta hace poco, juegos como el sandbox Minecraft ha explotado sus niveles y sus límites. La expansión del coronavirus ha silenciado a los comunicadores que buscaban informar desde la rigurosidad de su profesión todo aquello que sucediese en el mundo, estuviese o no relacionado con este virus. Por lo que, desde Reporteros Sin Fronteras y con motivo del Día Mundial contra la Cibercensura, que se celebra el 12 de marzo, se impulsó un proyecto que permite que ciudadanos de todo el mundo puedan acceder a artículos y reportajes censurados en algunos países. Se trata de la conocida Biblioteca Sin Censura, en inglés, una enorme biblioteca construida en Minecraft, el popular videojuego que anuncian algunos periódicos digitales.
Según testimonios, cualquier persona registrada en Minecraft puede acceder a las piezas periodísticas de países como México, Egipto, Rusia, Vietnam y Arabia Saudí, donde más se intensifica la censura. Podemos leer lo siguiente en la web de la biblioteca. Los artículos prohibidos de estos periodistas se han vuelto a publicar dentro de Minecraft, ofreciendo a los lectores la posibilidad de informarse sobre la verdadera situación política de sus países y aprender la importancia de la libertad de prensa. Si nos adentramos en esa parte del juego, veremos que la biblioteca en sí está dividida en 6 secciones, 5 de las cuales contienen los trabajos de los periodistas censurados, y la otra sección es para Reporteros Sin Fronteras. En la entrada principal de cada parte hay un pedestal con un libro que contiene información sobre el estado actual de la censura gubernamental en ese país y una lista con el número que ocupa en el Índice Mundial de Libertad de Prensa. Esto es la obra de 24 constructores que coordinaron su trabajo para crear esta enorme estructura dentro del universo de Minecraft. Si bien está en nosotros mismos decidir qué temas son de nuestro interés y qué información es la que podemos considerar fiable o no en función de nuestro pensamiento crítico y opiniones personales, iniciativas como la de la Biblioteca Sin Censura demuestran que nunca podrán domarse el ingenio ni la libertad. Cuando el periodismo está perseguido significa que se están haciendo las cosas bien. Se ha dicho muchas veces en Mundo Viperino. El periodismo es contar aquello que no quieren que se sepa. De lo contrario no sería periodismo, sería propaganda. Ahí es donde entra nuestro criterio, nuestro análisis, nuestra capacidad de reflexión. De filosofar también, ¿por qué no? Depende de la situación. ¿Creen ustedes que las máquinas pueden llegar a hacer eso fielmente? ¿Y si el transhumanismo consigue llegar más allá de nosotros? Cyrus Parsa, un gran especialista en inteligencia artificial y muy instruido en ese ámbito, llegó a la conclusión de que la inteligencia artificial podía alcanzar un punto de oscuridad, un aspecto tan tenebroso que cambiaría la visión del mundo de cualquiera que también lo supiera. Arthur Holmes consiguió cruzar unas palabras con él y posteriormente lo desarrolló en público, de manera concisa y directa desde Mundo Desconocido, siendo entrevistado por el señor Camacho en menos de 10 minutos. Recientemente Google ha lanzado su primer ordenador cuántico, IBM también está inmerso en esta carrera, pero es que China ya desde 2017 lleva mucha delantera respecto a esta cuestión a los americanos. ¿Qué está sucediendo con esto, José Luis? Pues es muy sencillo. Cyrus Parsa está cogiendo todos estos conceptos por separado y ha hecho una teoría interesantísima. Este señor lleva investigando a más de 1000 empresas que están desarrollando todo lo que está ligado a la inteligencia artificial. ¿Para qué realmente va a servir el 5G? Pues muy sencillo, el 5G es una frecuencia que usaban los militares y es una frecuencia que está destinada a las máquinas. ¿A qué máquinas? Pues vamos a verlo, vamos a entrar en detalle. Ordenador cuántico es igual a supremacía cuántica. Supremacía cuántica es igual a entamar el camino hacia la consecución de una inteligencia artificial. Las inteligencias artificiales evidentemente necesitan datos y el ancho de banda que necesitan es muy importante. Estamos ante dos factores muy importantes. De hecho, hemos visto que muchas empresas han comprado el Big Data que ha suministrado empresas como Facebook, Twitter y otras redes sociales. ¿Qué es lo que sucede? Con ordenadores cuánticos y el 5G podríamos procesar de forma inmediata, y digo inmediata y a tiempo real, toda la información que está fluctuando por las redes. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Vamos a ello. Imaginemos que logramos esa supremacía cuántica y logramos la inteligencia artificial. Bien. Somos un poco ingenuos pensando que no existen baterías de una capacidad muy alta respecto a las que hay actualmente en el mercado. Y voy a dar un ejemplo, por ejemplo con la Kota Forever Battery, que es una batería que es capaz de autorrecargarse sola con unos pequeños dispositivos inalámbricos. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Pues tú imagínate, José Luis, pues que sencillamente logramos o tenemos esas baterías de alta capacidad y lo que empezamos es a crear esos drones,
esos cyborgs, Espera, ¿te refieres a baterías que yo la tengo en el aire, en una zona en concreto, y ella se va recargando sola sin enchufar absolutamente nada? Exactamente, y además son baterías que duran muchísimos años. Si empezamos a generar drones, quien dice drones dice cyborgs inteligentes. Todos hemos visto las universidades norteamericanas que han lanzado incluso libélulas robotizadas, José Luis. De hecho, el diseño original nace en 1999, fíjate, hace 21 años, ¿eh? Recuerdo haber leído un informe sobre la famosa libélula, sí. Pues ahí estamos. Ahora imagínate que damos ese paso adelante, que ese paso adelante estamos hablando de no tantos años, ¿eh? O sea, estamos hablando de entre 10 y 20 años máximo a lo sumo. Las inteligencias artificiales, por lo tanto, tienen autonomía energética, por decirlo de alguna manera, y además pueden llegar a pensar. Claro, ¿qué es lo que puede empezar a suceder? Pues que estas inteligencias artificiales pues bueno, empiecen a pensar que realmente el ser humano sobra en este planeta. Ahora imagínate tener cyborgs que son capaces de fabricar otros cyborgs, que no necesitan a nadie para autorrecargarse, de forma que son independientes energéticamente hablando, y además que están dotados de una inteligencia artificial y de una especie de también núcleo central que les otorga órdenes. Pues esto es contra lo que está advirtiendo Cyrus Parsa. O sea, que está diciendo el cóctel de baterías ultra eficientes que autorrecargables, tecnología inalámbrica 5G, inteligencia artificial, ordenadores cuánticos como el D-Wave. O sea, esas 4 cuestiones más los drones, ¿no? Es decir, interactuar con el mundo real. Y de hecho, con el Internet de todas las cosas, conectado a esa mente. Además ocurre una cosa curiosa. Yo recuerdo hace tiempo, ¿tú te acuerdas cuando Microsoft hizo una prueba con su inteligencia artificial en Twitter y se empezó a volver racista, xenófoba, grosera incluso? Sí, correcto, está valorando esto. Y no solo esta inteligencia artificial, sino que recuerda el robot aquel que creó aquel científico norteamericano que se llamaba Sofía y dijo que había que destruir la humanidad. Pero aún más, porque teníamos una inteligencia artificial en Norteamérica que la tuvieron que retirar porque lo que hacía esta inteligencia artificial era dictaminar cuando había un juicio, las sentencias. Tuvieron que retirarla, José Luis, porque se dieron cuenta que esta inteligencia artificial se había vuelto racista. Con lo cual, Cyrus Parsa está advirtiendo de que todo este cóctel que estamos haciendo y metiendo en una coctelera y que estamos empezando a agitar de una forma extremadamente peligrosa, pero incluso, José Luis, podría significar sencillamente el principio del fin de la humanidad. Oye, ¿qué pasaría si se le dieran las llaves en un momento concreto, dado esta inteligencia artificial, dijese, si en realidad yo no necesito al ser humano, para mí es un problema? Porque una inteligencia artificial no va a estar dotada de emociones ni de sentimientos. Una inteligencia artificial lo que va a decir es, o lo que va a pensar es, oye, si hay un problema, la mejor manera es erradicarlo. Y si considera que la raza humana es un problema, pues sencillamente la erradicará. Oye, Cyrus Parsa creo que tiene un montón de demandas abiertas contra Silicon Valley. ¿Qué sí, has contado de esto? Sí, y no solo eso, sino que incluso te podría llegar a afirmar que ha estado recibido por representantes o en su lugar, no nos lo quiso aclarar, pero por representantes o en la Casa Blanca. Porque este señor se fue a la Casa Blanca con un informe de más de 1000 páginas explicando todo esto que nosotros estamos explicando en pocos minutos. Y ahí los norteamericanos, que sí que tienen cosas malas, pero tienen cosas muy buenas, es que cuando su seguridad nacional está en peligro, y aunque sea un ciudadano de a pie, se lo demuestra con un informe, escuchan y leen ese informe y lo tienen en cuenta. Oye, vamos a ver, este hombre también habla sobre China, ¿no? Dice que China es el gran peligro, porque parece ser que China, regulación cero, en biotecnología humana, modificando, clonando al ser humano y cosas así. Sí, claro, la biotecnología es otro de los caballos de batalla que Cyrus Parsa nombra en sus
varios informes y su libro. Es muy curioso que se estén desplegando tantas antenas 5G y, José Luis, no solo antenas, sino también estos famosos satélites que parece ser que todas las empresas norteamericanas están intentando desplegar alrededor de todo el planeta. Vamos a ver, hay una cosa más. Yo el otro día tuve la oportunidad de ver una serie de satélites del famoso proyecto Starlink. Y es impresionante la cantidad de satélites. ¿Cuántos quiere? ¿13.000? ¿16.000? ¿Cuántos satélites quiere desplegar este señor? Puede subir a 30.000. A 30.000 satélites. Es que hasta las sociedades astronómicas están diciendo, oiga, mire usted, está creando una cantidad de ruido que va a complicar notablemente nuestras observaciones. Sí, exactamente. Y de hecho la UIT, en su página web oficial, que es la entidad oficial que se encarga de dar los permisos para que se puedan desplegar estos satélites, está avisando de que la normativa que hay actualmente no está pensada para tantos miles de satélites. Y por supuesto deberíamos crear un código de ética. Yo me acuerdo de las famosas 3 leyes de Isaac Asimov, ¿te acuerdas? Porque ¿tú crees que el ser humano, cuando desarrolle la inteligencia artificial a su máximo exponente, no le va a hacer la pregunta de ¿vamos a quitar el hambre del mundo? ¿O qué pregunta crees que hará? ¿O vamos a conseguir los máximos beneficios dentro de las actividades bursátiles? Yo creo que va a ir más encaminado hacia esa segunda vertiente, porque desgraciadamente si algo tenemos el ser humano es que tropezamos una y otra vez con la misma piedra y jamás aprendemos la lección. Pues puede que esta sea la última piedra. Artur, gracias por todo, gracias por estar con nosotros y contarnos esta increíble historia y sobre todo este increíble activismo de Cyrus Parsa, ¿no? Este señor que parece ser que como un visionario pues se está dando cuenta de lo que hay de fondo. Gracias, Artur. Gracias a ti, José Luis. Bien, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Creo que no hay nada más que añadir ante esta exposición. Los señores Holmes y Camacho han atacado el núcleo de este programa. Desde Mundo Viperino hemos dedicado varias emisiones a diseccionar ciertos aspectos de la tecnología desde un punto científico y social, y psicológico también. Parece que poco a poco va materializándose esa humanidad más inhumana. Solo el tiempo nos dirá cómo se desarrolla todo. Nos vemos en el próximo programa.